Manasés no llegó al trono como un hombre formado, maduro ni preparado para cargar con el peso espiritual de Judá. Llegó demasiado joven para entender lo que realmente significaba gobernar a un pueblo con una historia directa con Dios. La corona cayó sobre su cabeza antes de que su carácter estuviera listo para sostenerla, y eso importa. Importa porque el contexto en el que alguien nace no garantiza el camino que esa persona va a elegir. Manasés creció viendo a su padre, Ezequías, impulsar reformas espirituales profundas, derribar altares paganos, restaurar el templo y conducir al pueblo de vuelta al pacto. Fue testigo de oraciones respondidas, de liberaciones imposibles, de milagros que marcaron a toda una generación. La fe no era teoría para Manasés, era ambiente, era rutina, era parte de la estructura del reino. Aún así, cuando el poder pasa a sus manos, algo empieza a romperse de adentro hacia afuera. Hay un momento silencioso en esa transición que la mayoría pasa por alto, pero que es decisivo. El instante en que alguien se da cuenta de que ahora puede elegir por sí mismo, sin el padre, sin la presión directa, sin la figura que representaba límites espirituales claros. Y es ahí donde Manasés muestra quién es realmente. No hay un alejamiento gradual, cauteloso ni confuso. Lo que ocurre es una ruptura consciente. No solo hereda un trono, hereda una responsabilidad espiritual gigantesca y decide descartarla. La fe que sostuvo a Judá en la generación anterior pasa a verse como un obstáculo, como algo anticuado, como un freno para sus propios deseos y ambiciones. Este contraste es brutal porque deja al descubierto una verdad incómoda. La cercanía con lo sagrado no produce automáticamente reverencia. Al contrario, para algunos produce desprecio. Manasés conoce la ley, conoce el templo, conoce los mandamientos, pero elige otro camino. Y esa elección no nace de la ignorancia, nace de la decisión. Por eso su historia pesa tanto. No se pierde porque no sabía, se pierde porque sabía. Y aún así, decidió ir en la dirección opuesta. Esto nos lleva a la pregunta central que atraviesa todo este video y tal vez te atraviesa a ti también. ¿Cómo alguien criado a la sombra de la fe puede convertirse en el rey que más desafió a Dios? Tal vez la respuesta esté en el tipo de poder que Manasés recibe demasiado pronto. El poder sin madurez amplifica todo lo que ya existe dentro de una persona. Si hay temor, el temor crece. Si hay orgullo, el orgullo se vuelve absoluto. Y en el caso de Manasés, el trono no revela un corazón inclinado a la obediencia, sino un deseo profundo de autonomía total, sin límites, sin corrección, sin Dios. La corona, que debería haber sido un símbolo de responsabilidad delante del cielo, pasa a ser usada como una licencia para romper con todo lo que se había construido antes. Y cuando eso ocurre, ya no estamos hablando solo de política o de gobierno, estamos hablando de una ruptura espiritual que comienza pequeña, casi imperceptible, pero que prepara el terreno para algo mucho más grande. Antes de seguir, quiero que pienses en esto y lo dejes escrito en los comentarios. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención hasta aquí? Puedes escribir frases como «La cercanía no es intimidad», «Sabía y aún así eligió», «La corona llegó demasiado pronto», o responder con tus propias palabras. ¿Por qué crees que alguien que crece rodeado de fe puede terminar alejándose tanto de ella? Con el trono firmemente en sus manos, Manasés deja de simplemente alejarse de la fe heredada y pasa a actuar como alguien que quiere probar algo ante el cielo. El poder ya no es solo autoridad política, se convierte en un instrumento de confrontación espiritual. No gobierna en piloto automático, gobierna con intención. Cada decisión envía un mensaje claro. No habrá límites impuestos por Dios a su reinado. Lo que antes era silencio se convierte en acción, y lo que era acción se transforma en provocación. Los altares paganos son reconstruidos no por una necesidad cultural, sino por una elección ideológica. El culto a los ídolos no aparece como una tradición olvidada, sino como una afirmación de poder. Manasés quiere demostrar que puede reescribir las reglas,
incluso las espirituales. Lo más perturbador es darse cuenta de que nada de esto ocurre por confusión o falta de entendimiento. Él sabe perfectamente lo que está haciendo. Sabe lo que fue destruido en la generación anterior. Sabe por qué fue destruido. Y aún así, decide traerlo todo de vuelta. Esta restauración de lo que había sido condenado no es nostalgia, es desafío. Es como si cada altar levantado declarara que la autoridad divina puede ser ignorada, relativizada, puesta a prueba. Lo sagrado pierde espacio, lo profano gana escenario, y el reino empieza a moldearse según la voluntad de un hombre que cree que el poder lo ha colocado por encima de cualquier consecuencia. Aquí el conflicto espiritual se intensifica, porque Manasés no se conforma con permitir prácticas prohibidas, las legitima. El error deja de ser una excepción y pasa a ser política de gobierno. La idolatría ya no ocurre en secreto, se vuelve pública, institucionalizada, normalizada. Y cuando eso sucede, el impacto deja de ser solo personal y se vuelve colectivo. Un rey moldea el comportamiento de una nación. Lo que él acepta, el pueblo lo reproduce. Lo que él exalta, el pueblo aprende a venerar. Y así, poco a poco, Judá empieza a alejarse no solo de Dios, sino de su propia conciencia espiritual. Hay un punto clave aquí que debe entenderse. Manasés no tropieza con prácticas prohibidas, camina deliberadamente hacia ellas. Cruza límites sabiendo que son límites. Y eso revela algo peligroso sobre el corazón humano cuando se siente intocable. El poder crea la ilusión de que todo está permitido, de que las advertencias son exageradas y de que las consecuencias son solo historias para asustar a otros. Y cuanto más parece que no ocurre nada de inmediato, más se fortalece esa ilusión. El aparente silencio de Dios empieza a interpretarse como aprobación, cuando en realidad es paciencia llevada al límite. Es en este punto cuando la historia deja de ser solo sobre Manasés y empieza a reflejar algo mucho más grande. ¿Cuántas veces el alejamiento no comienza como una elección consciente disfrazada de libertad? ¿Cuántas veces alguien sabe exactamente lo que está haciendo, pero lo llama a seguir su propio camino? Manasés gobierna como quien desafía, como quien pone a prueba, como quien provoca. Y cada provocación prepara el terreno para algo aún más grave. Algo que ya no se limita a decisiones personales, sino que invade aquello que debería permanecer intocable. Antes de avanzar, quiero escucharte. Deja en los comentarios qué te hizo percibir esta parte. Puedes escribir frases como, no fue un error, fue una elección. El poder revela el corazón. El silencio no es aprobación. O responder con tus propias palabras. ¿En qué momento crees que el poder deja de ser responsabilidad y se convierte en un desafío al cielo? A partir de aquí, la historia deja de ser solo sobre malas decisiones y entra en un territorio que impacta incluso a quienes ya conocen relatos bíblicos fuertes. Manasés ya no se conforma con desafiar a Dios desde la distancia. Avanza, y al avanzar, cruza límites que hasta entonces parecían imposibles de atravesar. El poder que antes se usaba para normalizar el error, ahora se utiliza para institucionalizar el abismo. La hechicería, la adivinación, las prácticas ocultas y la consulta a espíritus dejan de ser algo marginal y pasan a ocupar un lugar dentro de la estructura del reino. No se trata de curiosidad espiritual, sino de una sumisión deliberada a aquello que siempre fue condenado. Es el intercambio consciente de la guía divina por fuerzas que operan en la oscuridad. Pero lo que hace que todo esto sea aún más pesado no es solo la práctica en sí, sino el nivel de profundidad al que llega Manasés. No juega con lo prohibido, se entrega a ello. No coquetea con el error, lo abraza como identidad. El rey de Judá comienza a derramar sangre inocente, y esto no ocurre de manera aislada o puntual. La violencia se expande, se normaliza, se convierte en una herramienta de control. El valor de la vida humana empieza a desaparecer dentro de un sistema gobernado por la perversión espiritual. Y cuando la vida deja de tener valor, lo sagrado deja de ser referencia.
Hay un momento en este camino en el que algo cambia por completo el peso de la historia. Manasés no solo peca fuera del templo, lleva la profanación al interior del lugar que simbolizaba la presencia de Dios. Aquello que era apartado, consagrado, intocable, es contaminado. Ídolos son colocados donde antes había reverencia. El espacio santo se convierte en un escenario de afrenta directa. Aquí ya no estamos hablando de una rebeldía común, estamos hablando de profanación consciente. Es como si Manasés quisiera demostrar que no existe ningún límite espiritual, que ni siquiera el lugar más sagrado está fuera de su alcance. Este punto es difícil de escuchar porque genera una sensación clara de «esto fue demasiado lejos». Y tal vez eso sea exactamente lo que estás sintiendo ahora. Incomodidad, tensión interna, una pregunta silenciosa. ¿Cómo alguien puede llegar a este nivel? La respuesta no es simple, pero pasa por un camino peligroso que comienza con pequeñas concesiones y termina en la inversión total de lo correcto y lo incorrecto. Cuando el error deja de producir culpa, empieza a producir identidad. Y cuando se vuelve identidad, cualquier cosa puede justificarse. Manasés no ignora a Dios por distracción, contamina lo sagrado por decisión. Cada acto es un paso más allá. Cada elección es un empujón más profundo hacia el abismo. Y cuanto más avanza, más lejana se vuelve la idea de regresar. El rey ya no gobierna solo a un pueblo, influye espiritualmente a toda una generación a perder el sentido de lo santo, de los límites y del temor. Y es exactamente en este punto donde la historia empieza a tener un peso casi insoportable, porque todo indica que ya no hay marcha atrás, que el cielo ha sido desafiado en niveles que parecen irreversibles. Antes de continuar, quiero saber qué despertó esta parte en ti. Deja en los comentarios frases como «esto cruzó todos los límites», «lo sagrado fue profanado», «cuando el error se vuelve identidad», o escríbelo con tus propias palabras. ¿En qué momento sientes que alguien cruza una línea de la que ya no parece haber regreso? Después de cruzar todos los límites imaginables, comienza a ocurrir algo que, a primera vista, puede parecer extraño. No pasa nada de inmediato. El cielo no se abre, el reino no cae ese mismo día. Manasés sigue gobernando, sigue respirando, sigue dando órdenes. Y es justamente ahí donde aparece uno de los momentos más peligrosos de toda esta historia. Dios no responde como muchos esperarían. No hay un castigo instantáneo. Hay advertencias, hay llamados, hay profetas levantados con palabras claras, directas, sin margen para la duda. Mensajes que no vienen en tono simbólico, sino en un lenguaje de confrontación. Advertencias que exponen el error, anuncian consecuencias y dejan claro que ese camino no termina bien. Manasés escucha todo eso, lo entiende y lo ignora. Este es el punto en el que comienza a formarse el silencio de Dios, no como ausencia, sino como espera. Una espera pesada, cargada de paciencia, porque el silencio divino nunca está vacío, está lleno de significado. Mientras Manasés sigue avanzando, creyendo que ya superó cualquier límite espiritual, el cielo observa. Y esa observación no es indiferencia, es misericordia llevada al extremo. El problema es que el ser humano suele interpretar ese silencio de la peor manera posible. Donde debería haber temor, nace la arrogancia. Donde debería haber arrepentimiento, aparece la sensación de impunidad. Manasés comienza a actuar como si las advertencias nunca hubieran existido, como si las palabras proféticas fueran exageraciones, como si el paso del tiempo estuviera demostrando que él tenía razón. Pero el silencio no dura para siempre. Se acumula. Cada advertencia ignorada se suma a la siguiente. Cada oportunidad desperdiciada pesa un poco más, hasta que el silencio deja de ser espera y se convierte en ruptura. La consecuencia llega no como una corrección suave, sino como una caída inevitable. De un momento a otro, el rey pierde el control absoluto que creía tener. El poder que parecía inquebrantable se le escurre entre los dedos. La autoridad se disuelve.
El hombre que desafió al cielo descubre, de la manera más dura posible, que nunca estuvo por encima de él. La humillación no es simbólica, es real. El orgullo que sostenía sus decisiones se quiebra, la libertad desaparece, la prisión se convierte en el nuevo escenario. Este momento es devastador porque revela una verdad que a nadie le gusta enfrentar. Cuando Dios guarda silencio por mucho tiempo, no es porque esté de acuerdo, sino porque está dando espacio para que la elección sea completa. Manasés eligió hasta el final, y ahora vive el peso total de lo que sembró. Ya no hay trono, no hay ejército, no hay aliados. El rey que gobernaba una nación ahora no gobierna ni su propia situación. Todo lo que parecía sólido se muestra frágil. Todo lo que parecía control resulta ser una ilusión. Y tal vez, por primera vez, Manasés empieza a entender que el silencio que interpretó como victoria siempre fue una advertencia. Antes de continuar, quiero que dejes tu reflexión en los comentarios. Puedes escribir frases como: el silencio no es aprobación, Dios avisó antes, la caída fue construida. O responder con sinceridad: ¿cuántas veces crees que el silencio ha sido confundido con permiso? Ahora Manasés ya no tiene corona, ya no tiene voz, ya no tiene escenario. Todo aquello que sostenía su identidad le fue arrancado de golpe. El hombre, que se creía por encima de los límites espirituales, ahora queda reducido a su propia fragilidad. El poder que lo llevaba a desafiar al cielo desapareció, y lo único que queda es un ser humano enfrentado al peso de cada decisión que tomó. Ya no hay distracciones, ya no hay excusas, ya no hay a quién culpar. El fondo del pozo no es solo un lugar físico, es un estado del alma. Y Manasés llega exactamente ahí, al punto donde el orgullo ya no logra sostenerse. Este momento es decisivo porque revela algo que solo aparece cuando todo es quitado. ¿Quién es la persona realmente cuando no queda nada? Lejos del trono, lejos de la influencia, lejos del control, Manasés ya no puede esconderse detrás de decisiones políticas ni de justificaciones religiosas distorsionadas. El silencio ahora no viene del cielo, viene de dentro. Un silencio pesado, incómodo, que obliga a mirar la propia historia sin filtros. Cada altar levantado, cada profanación, cada vida perdida empieza a resonar en la conciencia. El rey que creía dominar su destino ahora se da cuenta de que fue dominado por él. En el fondo del pozo no hay actuación espiritual, no hay discursos bonitos, no hay apariencia. Solo existe la verdad desnuda, cruda, incómoda. Y la verdad es que Manasés fue demasiado lejos. Él lo sabe. Por primera vez, no hay argumentos para suavizar el pasado. Todo lo que parecía fortaleza se revela como debilidad. Todo lo que parecía libertad se muestra como prisión. Y tal vez este sea el punto más difícil de toda la historia, porque aquí no hay espectáculo ni grandes acciones. Hay introspección, hay dolor, hay un reconocimiento tardío. Es en este lugar donde el alma humana suele quebrarse por completo o endurecerse para siempre. Algunos se hunden aún más, otros, finalmente, se rinden. Y es justamente aquí donde nace la pregunta que atraviesa generaciones y llega hasta nosotros. ¿Existe un límite para la misericordia? Después de todo lo que se hizo, después de todas las líneas cruzadas, después de profanar lo sagrado, ¿todavía hay espacio para el arrepentimiento? ¿O existe un punto en el que ni siquiera Dios escucha más? Esta pregunta no es teórica, es profundamente personal, porque todos, en algún nivel, ya nos hemos preguntado si fuimos demasiado lejos. Manasés ahora no está negociando poder, no intenta impresionar a nadie, no calcula consecuencias políticas. Está frente a su propia miseria espiritual. Y cuando caen todas las justificaciones, solo queda una posibilidad: o el corazón se cierra definitivamente, o sucede algo inesperado, algo que nadie alrededor apostaría, algo que desafía toda lógica religiosa basada en méritos. Es en este escenario de quiebre total donde la historia empieza a tomar un rumbo que pocos imaginarían posible. Antes de continuar, quiero saber qué despertó este momento en ti.
Deja en los comentarios frases como «En el fondo no hay máscaras», «Cuando el orgullo cae, ¿existe un límite para la misericordia?», o respóndelo con tus propias palabras. ¿Crees que existe un punto sin retorno para alguien? Es exactamente en este escenario de quiebre total donde ocurre algo inesperado. No hay público, no hay ritual, no hay posición de honor. Manasés no ora como rey, porque ya no lo es. No ora como líder, porque ya no lidera nada. Ora como alguien que llegó al límite absoluto de sí mismo. Esta oración no nace de la confianza, nace de la desesperación, no nace de la esperanza, nace de la conciencia de que ya no hay a dónde huir. Todas las demás salidas se cerraron, todo el orgullo fue aplastado, toda ilusión de control fue arrancada. Lo único que queda es un hombre frente a su propio abismo, y eso lo cambia todo, porque esta no es una oración bonita, ensayada ni estratégica. No es un intento de negociación espiritual. Manasés ya no tiene nada que ofrecer a cambio. No hay promesas vacías, no hay justificaciones, no hay explicaciones. Solo hay reconocimiento. Reconocimiento de culpa, reconocimiento de caída, reconocimiento de que fue demasiado lejos. Es el tipo de oración que no se preocupa por decir las palabras correctas, sino por decir la verdad. Y cuando la verdad finalmente sale a la luz, viene acompañada de algo que muchos evitan: humildad real. Este momento incomoda porque confronta una idea muy común dentro de la espiritualidad humana, que hay personas que cruzan un punto donde ya no merecen ser escuchadas. Si alguien cruzó todas las líneas, profanó lo sagrado, derramó sangre, ignoró advertencias y se burló del silencio, entonces en la mente de muchos ya no hay espacio para una respuesta divina. Pero la historia de Manasés desafía exactamente ese pensamiento. Él no ora esperando ser escuchado. Ora porque ya no existe alternativa. Aquí la oración no es una herramienta, es rendición total. Y tal vez este sea el punto más fuerte de este giro espiritual. Cuando la oración deja de ser un medio para conseguir algo y pasa a ser un acto de entrega completa, algo se mueve. No porque Manasés lo merezca, sino porque por fin se ve a sí mismo como realmente es, sin máscaras, sin títulos, sin excusas, solo un hombre quebrado hablando con Dios. Y es justamente esta postura la que nadie a su alrededor creería todavía posible. Si alguien dijera que esa oración sería escuchada, muchos lo llamarían absurdo, injusto, incoherente, pero el cielo no responde según la lógica humana del mérito. Aquí la historia empieza a tocar algo profundo e inquietante. Dios escucha una oración que nadie creía digna de respuesta, no porque el pasado haya sido borrado, sino porque el corazón finalmente cambió. Esto no anula la gravedad de lo que fue hecho, pero revela que la misericordia opera en un nivel que va más allá del entendimiento común, y este punto no trae alivio inmediato ni restauración instantánea, pero abre una puerta que parecía definitivamente cerrada. Una puerta que solo se abre cuando ya no queda fuerza para empujarla. Antes de continuar, quiero saber qué provocó esta parte en ti. Deja en los comentarios frases como oración de rendición. Cuando no queda alternativa, Dios escucha a quien nadie escucharía, o responde con sinceridad. ¿Crees que una oración hecha en el fondo del pozo todavía puede ser escuchada? Desde el momento en que la oración es hecha, algo empieza a cambiar, aunque de una forma casi imperceptible. No es un giro espectacular, no es un regreso triunfal inmediato, no es una absolución pública, es un cambio interno, profundo, silencioso. Manasés descubre que la misericordia no funciona como un aplauso, sino como un proceso. No vuelve al mismo lugar de antes, no retoma el trono con la misma autoridad, no borra el pasado. Lo que ocurre es aún más desconcertante que eso. Vuelve diferente. El hombre que regresa ya no es el rey que desafió al cielo, sino alguien marcado por su propia caída. La restauración es parcial justamente porque el arrepentimiento verdadero no intenta reescribir la historia, aprende de ella. Manasés cambia de postura. Lo que antes era desafío se transforma en cuidado. Lo que antes era profanación empieza a ser tratado con respeto,
Ya no hay arrogancia espiritual, ya no hay deseo de provocar límites. Hay conciencia, hay temor, hay memoria, y esa memoria pesa, porque quien cae tan profundo nunca vuelve ileso. La misericordia no borra las cicatrices, pero redefine el camino. Este punto de la historia es extremadamente incómodo para quienes prefieren una espiritualidad basada en el merecimiento. Porque aquí queda claro que no se trata de justificar errores ni de romantizar la caída. Lo que Manasés hizo sigue siendo grave, pesado, injustificable, pero el arrepentimiento real cambia destinos. No convierte el error en acierto, transforma el futuro. Y eso confronta directamente la forma en que muchas personas entienden el perdón, los límites y la justicia. Si alguien que cruzó todas las líneas encontró misericordia, ¿qué dice eso de nosotros? De nuestras caídas más pequeñas, de nuestros orgullos escondidos, de nuestras resistencias silenciosas. Manasés se convierte en un espejo incómodo. No porque su historia sea fácil, sino porque revela que Dios no trabaja con etiquetas finales mientras exista arrepentimiento verdadero. El rey que creyó que el poder lo colocaba por encima de todo, descubre que la misericordia es mayor que la caída. Y ese descubrimiento no genera soberbia, genera humildad. No genera discurso, genera silencio reverente. No genera autopromoción, genera cambio práctico. En este punto, la historia deja de ser solo histórica y pasa a ser personal para quien escucha. Y tal vez sea aquí donde tú necesitas detenerte y reflexionar. No sobre Manasés, sino sobre ti. Sobre cuánto del arrepentimiento que conoces es solo verbal y cuánto es realmente transformador. Sobre cuánto la idea de misericordia todavía te incomoda cuando se aplica a quien tú crees que no la merece. Porque esta historia no termina con un cierre cómodo. Deja una pregunta abierta, viva, insistente, que no se responde en segundos. Antes de seguir, quiero que dejes tu reflexión en los comentarios. Escribe frases como: la misericordia es mayor que la caída. El arrepentimiento cambia destinos. No es absolución, es transformación. O responde con tus propias palabras. Si alguien que fue tan lejos encontró perdón, ¿qué revela eso sobre cómo tú ves la misericordia hoy? Si llegaste hasta el final de este video, no fue por casualidad. Quedarte hasta aquí demuestra que esta historia realmente te alcanzó, te confrontó y te hizo reflexionar. Así que ahora te pido algo simple, pero muy importante para que este tipo de contenido siga existiendo. Suscríbete al canal. Aquí las historias bíblicas no se tratan de forma superficial ni por costumbre. Se exploran con profundidad, contexto, reflexión y verdad, para quienes realmente quieren entender el peso espiritual detrás de cada narrativa. Ahora quiero leerte. Si llegaste hasta el final, deja un comentario escribiendo: la misericordia es mayor que la caída, o el arrepentimiento cambia destinos. Si lo prefieres, comenta con tus propias palabras qué fue lo que más te impactó de la historia de Manasés. Estos comentarios muestran que absorbiste el mensaje y ayudan a que este video llegue a otras personas que también necesitan escucharlo. Si este contenido tuvo sentido para ti, deja un like como señal de apoyo. Es una forma sencilla de decir que este tipo de reflexión profunda vale la pena seguir produciéndose. Y no te vayas ahora. El próximo video ya está apareciendo en la pantalla y continúa exactamente en esta misma línea de reflexión, profundizando aún más en temas que muchos evitan, pero que necesitan ser hablados. Haz clic y sigue este camino.